Bienvenidas y bienvenidos a Lo que nadie vio. Un programa en el que estaremos hablando de la historia no tan popular de nuestro país. Lo que nadie vio. Hola a todos, todas, todes, bienvenidos a este programa. Lo que nadie vio. Pues soy Nati Ramírez y como siempre, como cada vez que grabamos, está aquí el joven Antonio. Hola. Joven Antonio. Hola, joven Antonio. Tony, para la banda. ¿Cómo has estado? Bien. ¿Qué has hecho de bueno en estos días? Depende a quién le preguntes. Ay. Bueno, ¿cómo has visto el país en estos últimos días? Depende a quién le preguntes. Pues activo, bastante activo. Ok, pues bueno, el día de hoy no les vamos a traer una historia, vamos a platicar de unas noticias que estuve investigando, que se me han hecho interesantes. La verdad, ahorita estamos en esta ola de la reforma judicial y todo eso, y no me quiero meter tanto en ese tema porque pues la verdad no me siento tan habilidosa, ¿no? Pero les voy a platicar de otras noticias que han estado pasando aquí en México, ¿no? El primero es... La NFL. No. No, ese le fallo, joven, pero no sé si has escuchado que en Culiacán ha habido como que varios enfrentamientos entre grupos armados y el ejército mexicano por muchas cuestiones, ¿no? Entre ellas fue la captura del Mayo Zambada. No sé si te has enterado de este asunto. Pues vi que lo estaban comparando con cuando capturaron a Ovidio, que también fue un relajo y un montón de oficiales heridos y desvividos. Sí, pues fíjate que desde ayer, desde las 3 de la tarde, ciudadanos reportaron enfrentamientos entre delincuentes y el ejército mexicano a la altura de Mojolo, El Peredones, de la sindicatura de José María, a la carretera Libre México 15, número 15. Personas sin identificar bloquearon la carretera México 15 con vehículos y posteriormente les prendieron fuego, lo que despedía grandes columnas de humo. Sin precisar si hubo alguna detención, Rubén Rocha Moya, que es el gobernador de Sinaloa, hizo un llamado a la población de Culiacán para mantener la calma. O sea, por favor, no pasa nada, no importa que se estén ahí balaceando, no importa que estén ahí entre el ejército y los policías, mantengan la calma, ¿no? Nomás súbele la tele. No, y fíjate que algo bien interesante, bueno, y bien feo, es que como fue a las 3 de la tarde, pues muchas personas seguían en sus trabajos, ¿no? Sí. Entonces, cuando dieron las 6, muchas personas no podían regresar a sus casas porque habían suspendido las líneas de transporte público. Entonces la gente se quedó, mucha gente se quedó en sus oficinas, ¿no? Entonces como que sí es algo bien raro, pero el gobernador dice que no se preocupe. Mientras tanto, él está aquí en Ciudad de México, arreglando unos asuntos con nuestro presidente, ¿no? Entonces... Bueno, los que se quedan en su oficina es porque tienen oficina, pero no creo que la mayoría hayan podido quedarse en una oficina. Sí, en los locales y todo, el comercio, todo, ¿no? Entonces sí está complicadito. Entonces, la verdad, fuerza a nuestros compañeros, a nuestros paisanos, que sí es un tema bien delicado, y más que nada por el Mayo Zambada, ¿no? Porque bien lo dijiste, ahorita hay como capturaron al Chapo, al que quedó en lugar de al Chapito, capturaron al Mayo, y Ovidio ahorita está en calidad de... Ya está libre. No, según yo está como testigo protegido en Estados Unidos. Pero pues igual ya no está en la cárcel. Pero está, pues sí, pero ya nadie lo puede, nadie sabe de él porque pues está como testigo protegido. Sea libre. Entonces, ¿cómo ves? Dice, hago un llamado a la población de Culiacán a mantener la calma. La situación que ha trascendido está siendo atendida y se focaliza fuera de la ciudad. O sea, no importa, ustedes mantengan la calma. Sí. Entonces, sí está bien complicado, entonces esperemos que no haya como que más violencia, una escalada de violencia así más cañona, porque también no sé si te acuerdas de la carta que escribió el Mayo diciendo que pues Moya estaba coludido con el crimen organizado, y también ahí habló un poco del dueño que es su carne y el dueño que es salud digna. Entonces sí está ahí medio complicado el tema. Entonces, pero bueno, la segunda noticia que algo había escuchado, no sé quién me contó, creo que fuiste tú, que lo de salud digna era un fuerte ingreso ilícito. Pues más que un ingreso ilícito es como una lavadora de dinero. Uh-huh. O sea, porque al final de cuentas, pues
la verdad, como te comenté en aquella ocasión, pues Salud Digna es una cadena donde hacen análisis, donde hacen estudios a muy bajo costo. Entonces, ahorita con toda esta carencia de salud que ha habido y que sigue habiendo aquí en nuestro país, entonces es como que una de las opciones más viables cuando tú te mandan a hacer tomografías, te mandan a hacer rayos X, te mandan a hacer química sanguínea. Entonces, sí es una opción. Entonces, sí estuvo como señalaron dentro de esa carta del Mayo Zambada, señalaron que el dueño de, bueno, este empresario que no ahorita no recuerdo su nombre, estaba ahí coludido con estos narcotraficantes, pero son rumores, no sé si eso pasó o no. Eso dicen. Eso dicen, Yo exacto. no. Son chismes. Y bueno, la segunda noticia es lo de qué pasó en Venezuela. ¿Te acuerdas que en el último programa estábamos hablando de las elecciones en Venezuela, de qué es lo que había pasado, que ahorita hay una supermovilización? La verdad, Maduro sí está como que bien, no sé, ese hombre, no, pues está enfermo de poder, ¿no? Como yo creo que como todos los políticos, o sea, yo creo que llega a un punto donde ya te enfermas o no sé. Ya te crees invencible. Ajá, entonces ahorita ya se está peleando con Elon Musk. Que lo estaba retando una pelea de box. Pues eso no me enteré, pero sí. Pero sabes también algo bien ridículo que estuve investigando, que no sé si conozcas quién es Sandra Cuevas. ¿Me suena el nombre? Sandra Cuevas es una política mexicana que ha estado en Morena, en el PRI, en el PAN, en PRD, y tuvo un cargo en la Cuauhtémoc, me parece, en la delegación Cuauhtémoc. Es la que prohibió a los comerciantes de la calle de tener sus rótulos, que los quería poner todos blancos y estilizados, y no sé si supiste esa noticia. Entonces, esta Sandra Cuevas pues fue a Venezuela y le regaló, y fue a marchar en contra de Maduro, ¿no? Y hasta regaló la bandera de México y toda la onda. Entonces, como que dices, güey, qué pedo, ¿no? Entonces, pero bueno, ese no era el chisme, ¿no? El chavismo sigue estrechando el cerco contra la oposición. La fiscalía ha emitido una tercera y última citación al candidato Edmundo González para que declare en calidad de investigado por delitos de conspiración, usurpación, funciones, instigación a la desobediencia, entre otros. Y advierte que de no acudir a la cita fijada para este viernes en la mañana, como ha hecho a las dos convocatorias previas, se girará una orden de captura bajo la presunción de peligro de fuga y obstaculización de justicia. O sea, ya lo está señalando como un peligro para la humanidad a este opositor, ¿no? A su opositor en las elecciones. Entonces sí está así como bien raro, porque ya está escalando de que no, pues ahora ya estás en contra de la democracia venezolana, ¿no? El Ministerio Público ha calificado como delito la publicación de las actas de votación que la oposición colgó en una página web, y de antemano las ha calificado como falsas. Las actas son un documento público que se imprime en máquinas de votación en varias copias que se quedan las autoridades electorales, los militares que custodian el material electoral y los testigos de cada partido. Entonces ya está diciendo que esas son falsas y que esas no vale, y que es que es un complot. Entonces, pues Venezuela sí sigue estando como caliente el tema. Entonces, pero a mí lo que me sorprende es esta cuestión de que sí ya se está tensando mucho, que al principio no sé, o sea, se está como demostrando más esta sed de poder y esta enfermedad de dictador que otra cosa, ¿no? Entonces, no sé si quieres opinar algo, si quieres. Pues es que no hay mucho que opinar al respecto, está loco el señor. Y entre más tiempo pasa, más se va a confirmar su delirio de que no lo van a quitar. Sí, y muchos dicen que él está dispuesto a todo, ¿no? Que él siempre ha aguantado y que él hasta las últimas consecuencias, ¿no? Entonces sí está cañón. Pues sí, lo que platicábamos la vez pasada de la señora, no me acuerdo cómo se llama, que estaba como candidata contra él, que la hostigó de tal manera que prefirió, ¿sabes qué? Sí, y ahorita, no vale la pena. Y ahorita quien está Edmundo González, que fue su contrincante, pues ya es un señor que tiene 75 años y ya ¿cómo se llama? Pues ya no quiere saber nada del tema, ¿no? Entonces, pero sí ya lo están presionando, que pues la oposición están presionando mucho a la oposición, y obviamente eso incendia más a la sociedad, ¿no? Entonces, sí está
Y pues ya no he escuchado tantas noticias de Venezuela. Bueno, es que ahorita todas las noticias están vertidas sobre que ya va a tomar protesta Claudia Sheinbaum, la reforma al Poder Judicial y todo eso. Entonces, sí, y bueno, la tercera noticia que te vengo a traer es la pausa de AMLO con la Embajada de Estados Unidos. No sé si, No entiendo bien eso de la pausa. pues es que mira, es algo bien curioso. No sé si escuchaste una noticia que el embajador de Estados Unidos emitió sus opiniones en contra de la reforma al Poder Judicial y que dijo que esta reforma iba a atentar contra la libertad el libre comercio y que iba a atentar contra el TEMEC, ¿no? Entonces, obviamente a AMLO no le gusta que critiquen o sea, en verdad no le gusta que lo critiquen, ¿no? Entonces, entonces él dijo que que puso una pausa, que en las relaciones debe de haber una pausa, para reacomodar las cosas. Dijo, no hay que irnos a dormir enojados. Y llevan un mes despiertos. Sí, o sea, casi, mira. O sea, en verdad dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que la relación con la embajada de Estados Unidos, aquí hay que aclarar algo muy interesante, que es con la embajada, o sea, no es con el gobierno de Estados Unidos, es simplemente con el embajador Ken Salazar, ¿no? Dice que hay una pausa, ¿no? Pero en lo que me puse a investigar dije, bueno, ¿y qué es una pausa, no? Dijo, no vamos a cortar, vamos a darnos un tiempo. De hecho, algo así, porque dice, Jorge Echeabón, académico de la Ibero, explica que existe un abanico amplio de opciones para ventilar las diferencias entre dos países, que van desde los extrañamientos diplomáticos y el llamado a consultas de los embajadores hasta la ruptura de las relaciones en su versión más extrema, o sea, como lo que pasó de que me voy, me llevo a mis embajadores y cuídense mucho. Dice, cada acción responde a un grado de ofensa y da la pauta a que el otro país responda en esos mismos términos. De acuerdo al derecho internacional, las pausas no tienen ninguna validez jurídica, lo que se busca es mandar un mensaje político. O sea, es que esto de la pausa de Estados Unidos y con Canadá se dijo en una mañanera. Entonces, y fue tras las opiniones de Ken Salazar sobre la reforma judicial. Entonces sí, AMLO dijo, no, ¿saben qué? Yo ya quiero darme una pausa. Sí, es mi balón, yo soy el niño gordo del balón y me voy a mi casa. Pues, y algo que él sí dijo, y el chisme está más rico porque un embajador de China dice que confrontó a Estados Unidos y le dice, no, pero es que tú debes de entender que ya la doctrina Monroe ya terminó, o sea que ya debes de dejar a la soberanía de los países, ya debes de dejar de meter mano en la ya soberanía. No es tu colonia. Ahora es la mía. No, y al final de cuentas sí es muy cierto, ¿no? O sea, si bien la reforma, insisto, o sea, hay muchas cosas que yo sí cuestiono, o sea, pero sí no es como que para que Estados Unidos diga, ay, esto, porque ya le está metiendo miedo en una coyuntura muy grande como lo son las elecciones de Estados Unidos. Pues así gobierna Estados Unidos, con miedo. Pues sí, pero al final de cuentas... Ese es su modus operandi. Pero si el otro país que ya se está levantando como un poder, si no te metas, pues ya como que la piensa. Los amenaza con unas bombas nucleares y ya. Ay, pero pues no lo sé. También Corea anda bien caliente con el dedo nuclear. Pues sí, pero pues es un chismecito más así como, o sea, no van a hacer nada obviamente. Pues no, pues nada más están viendo quién gira antes el volante y van a decir, pues sí. ¿Quién se detiene primero? Pero sí AMLO, sí les dijo que no se metan en la soberanía, que no se metan así en las decisiones, que es como una decisión que tiene que tomar el pueblo mexicano. Y hasta cierto punto debería de escuchar sus palabras, ¿no? O sea, porque dice, es una decisión que debe de tomar el pueblo mexicano, pero no está hablando del pueblo como tal. O sea, como... Está hablando de su opinión. No, a lo que voy es que no está hablando del pueblo de los manifestantes, de los trabajadores del Poder Judicial. O sea, ¿tú qué sabes? O sea, de todas estas movilizaciones en contra de la reforma. Se está hablando sobre sus intereses, ¿no? Uh-huh. Y para el pueblo a lo mejor es la mayoría que tiene en el Congreso, uh-huh. En el Congreso de Diputados y en el Congreso de Senadores, ¿no? Entonces, sí está interesante el tema, ¿no? Pero ¿cómo ves? Así que dijo, no, ya tengo una pausa contigo, Estados Unidos. Pues como decía, es un niño que no le gusta
que contradigan su opinión, y si no se hace lo que él dice, ya no quiere jugar. Pues sí, bueno, pues sí puede ser. Entonces, no sé si quieras comentar otra cosa sobre ese. Pues no, sí se me hace una tontería. Y más si es el representante de un país. Y aparte, como dicen, ¿no? O sea, no hay ninguna validez jurídica, pues solamente es Pues no, es cuestión un de, berrinche. pues sí, y así de, ya no quiero. Entonces, pero pues, al final de cuentas, pues es el presidente, ¿no? Y bueno, la última noticia, que ahora sí nos estamos yendo muy rápido, porque ya de aquí ya no tengo más noticias. Entonces, ahora sí no estás diciendo muchos muchos es sobre los falsos indígenas que llegan a la Cámara de Diputados por vía plurinominal. De eso sí más o menos escuché. Entonces, es algo bien interesante porque, como lo comenté, ¿no? Ha habido una lucha así cañona de los pueblos originarios que han buscado el tener una representación dentro de las cámaras de diputados, ¿no? Y dentro de las cámaras de senadores. Pero aquí investigué un caso bien interesante que habla de Asael Hernández Herón, que es el expresidente del Comité Ejecutivo Estatal del PAN en Hidalgo, y su esposa Marta Marguerite Rivera Núñez, síndica jurídica de Huejutla del periodo 2020-2024. Estos dos personajitos llegaron a la Cámara de Diputados por vía plurinominal. O sea, hay dos diputados, son de elección, y otro es plurinominal, ¿no? Los de elección son los que vemos, que están haciendo campaña y bla, 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 prometiendo el sol, la luna y las estrellas, y los plurinominales son los que llegan como cuotas partidistas, ¿no? Entonces, estos dos personajes de Hidalgo, no, de Morelos, Huejutla, no, bueno, de Huejutla, de Hidalgo, llegan como vía plurinominal, ¿no? Entonces, y los dos esposos van como una fórmula. Entonces, lo interesante de aquí es que estas dos personas acreditaron su pertenencia a a ser indígenas porque porque les dieron una carta, el comité indígena, en el cual decía que ellos desde el 2016 han estado en constante representación en la fiesta del pueblo y en han hecho diferentes gestiones en pro del pueblo indígena. Pero aquí lo interesante es que la comunidad que le dio el papel que los avala como indígenas está a 97 kilómetros de donde nacieron. Entonces, así como que es algo bien interesante, ¿no? Entonces, a mí lo que me causa mucho enojo un poco es que pues se cuelgan de una lucha que ha tenido años, ¿no? Que ha sido de años, en el cual dicen, ay, no, pues porque gestioné unas cuantas calles, porque di un poco de dinero para una fiesta patronal, pues ya me consideran indígena, ¿no? Entonces sí se me hace como que o sea, algo muy cruel, ¿no? Y el INE no dijo nada porque dijo, no, pues es que yo estoy respetando las buenas prácticas, yo estoy confiando en las personas y en que ellos me van a estar diciendo la verdad. Entonces, pues está bien, pero pues dices, ¿qué onda, no? Entonces, y pues sí, o sea, ni siquiera pertenece, la carta que los avala como personas indígenas, o sea, ni siquiera pertenecen a la misma región de donde nacieron. O sea, entonces sí está bien feo eso. Y no nada más ese es el único caso. También aquí en México hubo el tema aquí en Puebla, hubo el tema de Néstor Camarillo, ¿no? Que ese también se consideró como indígena y al final no lo fue, ¿no? Uh-huh. No sé si tengas algo que decir. No sé tanto del tema, pero sí había escuchado que creo que fue ese mismo, que estaban checando si de verdad era indígena, que en realidad no tenía nada de indígena ni cercano, pero ya ahí estaba representándolos, y que los que sí eran indígenas andaban quejándose que él no los podía representar de esa manera porque pues no, ni siquiera le da lugar. Y también esos casos están pasando con la población LGBT. O sea que al final de cuentas dicen personas, ay, es que yo soy gay, es que yo soy transexual, yo soy transgénero. O sea, y solamente se cuelgan para ocupar un cargo popular. Uh-huh. Pues ya ves que hasta la Xóchitl, una vez pasando las elecciones, ya ni su... ¿Cómo se llama? ¿El huipil? Su huipil, ya ajá. Se le perdió, ya se viste como normalmente lo hace, ya no representando a su pueblo
donde vendía gelatinas y tomó el camión. Y todo eso, sí, pues como esta contradicción bien fea, ¿no? Entonces, no sé si tengas algo que decir. La verdad, como no has hablado tanto, pues ya se me acabaron las noticias. Entonces, Échame la culpa. pues, pero pues sí, ya se me acabaron las noticias. Pues nada más un chismecito, pues fue que apenas a la ex alcaldesa Blanca Alcalá la secuestraron aquí en la autopista México-Puebla, y la dejaron ir hasta que le vaciaron sus cuentas. Entonces, también es como que dices, no manches, o sea, un foco rojo del crimen organizado, ¿no? Entonces, sí está cañón. No, que Puebla era muy segura y quién sabe qué. Pues no, o sea, realmente no. Y pues ya, no sé si tengas algo que comentar o... Pues noticias, no, lo más reciente que vi fue lo del Culiacanazo. ¿Ese qué fue? Pues lo que estabas platicando, tu primera noticia que estaban con lo del el arresto ¿es el hijo del Mayo Zambada? No, es que, no, Ovidio ya está, o sea... No, Ovidio, el otro. Mayo Zambada. No, es que ahorita no están con ningún arresto, o sea, ahorita están peleándose la plaza. Bueno, la confrontación esa. Ajá. Entonces, pues ya, pues ahora sí se nos va muy rápido el tiempo. Sí, es que tampoco hubo tantas noticias, fueron muy grandes nada más. Pues pues no, pues nada más, insisto, ahorita el tema está muy centrado en la toma de protesta de Claudia, está centrado en lo de la reforma judicial, entonces, al final de cuentas sí es algo bien interesante, insisto, o sea, todo lo que ha hecho los diferentes grupos sociales en contra de esta reforma y que deberían en verdad escucharlo, o sea, apenas escuché a alguien que acudió a uno de estos foros ciudadanos, porque de ciudadanos no tuvieron nada, o sea, solamente fueron los diputados electos, los diputados en funciones y alguno que otra persona ahí, donde presentaron las reformas, de qué iba a tratar y toda la onda, ¿no? Entonces sí estuvo ahí como algo complicado, ¿no? Y como te comentaba antes de entrar, o sea, ya hubo un país que me parece que fue Colombia, donde se eligieron de manera directa a los magistrados, ¿no? Entonces, al final de cuentas, pues no funcionó, porque algo que estuve ahí leyendo y investigando un poco sobre el tema, las personas que van a votar, o sea, si una elección no concurrida, que son las de cada 3 años, el padrón electoral va menos de la mitad, pues imagínense para algo que ni siquiera la gente entiende, ni siquiera sabe qué es, porque se confunde mucho la cuestión del Tribunal Judicial de la Federación con el Tribunal del Estado. Sí, son dos cosas completamente diferentes. O sea, la Federación atiende casos de índole federal, por así, o sea, así que temas de violaciones, temas de amparo, o sea, temas muy de fuero muy alto, ¿no? O sea, no como del día a día de las personas. El día a día de las personas está en manos de la Procuraduría, de la Fiscalía General del Estado, ¿no? Entonces, esos son los que nos interesarían, ¿no? El robo, los pleitos familiares, los pleitos civiles, todo eso. Entonces, pues si hay personas, o sea, es que no entiendo muy bien cuál es la diferencia del uno y del otro, o sea, a otro público, a gente que no está tan interesada en el tema, pues va a decir, ay, pues porque me lo dijo tal persona, ¿no? Pues y ese es el peligro que tiene esta reforma, ¿no? O sea, porque tengo una duda. ¿Cómo es esta elección nueva? Pues, pues como elección popular, o sea, ¿Y la anterior? La anterior, hay un proceso, o sea, debes de tener como es todo un proceso de que, bueno, hago una carrera judicial. Es que por esto digo que no estoy tan a grandes rasgos. O sea, lo que he leído y escuchado es que tienes que estudiar mucho, tienes que tener una carrera judicial, debes de pasar muchos exámenes, debes de hacer un examen de oposición. Sí, debes ser alguien preparado. O sea, debes de ser alguien preparado, que si bien, o sea, muchas veces sí hay cosas raras, es más complicado porque todo es a través de un examen. O sea, es más complicado que digan, ay, no pasó, que pues a que digan, no, pues me lo recomendó Juanito Pérez, ¿no? Entonces, esa es una de las diferencias. O sea, ahorita es todo un proceso, y aparte, para que logres hacer ese examen, debes de
comprobar cierta experiencia, o sea, debes de comprobar cierta experiencia, debes de comprobar cierta, y aparte debes de hacer el examen, o sea, no es como que salí de la carrera y ya quiero ser juez, ¿no? O sea, sino que hay todo un proceso detrás para llegar a ser juez o magistrado. Y ahorita lo que proponen es que, pues, para empezar, disminuyen como muchos requisitos, o sea, puedes hacerlo a través de promedio, o sea, si tienes mínimo 8 y tienes 2 cartas de recomendación y no es necesario que tengas una carrera judicial, puedes ser candidato a ser juez o magistrado. Entonces, eso es lo que está... Ya puede ser más burro. ¿Mande? Ya puede ser más burro para un cargo más fuerte. No entendí. O sea, dices que ya piden nada más un promedio de 8. ¿Y antes? Antes no, antes tenías que hacer toda una carrera judicial. O sea, a eso me refiero, ya no tienes que haber estudiado tanto. Entonces, sí, entonces, o sea, y esa es una de las grandes disyuntivas. Y otra es que, pues, al final de cuentas, nosotros vivimos en una democracia donde hay 3 poderes, ¿no? El ejecutivo, el legislativo y el judicial. El ejecutivo es aquel, como su nombre dice, ejecuta, ¿no? Ejecuta las leyes, ejecuta. El legislativo es el que legisla, es el que hace todo este tipo de leyes, ¿no? Y el judicial es el que se supone que debe de, tener como esta fuerza, esta mano dura para que se hagan cumplir las leyes y el ejecutivo acate esas leyes que haya hecho el legislativo. Sin embargo, ahorita que el ejecutivo quiere meter, o sea, el legislativo ahorita está bien cañón porque hay una totalidad, o sea, ya igual en esta semana hubo el Tribunal Electoral de Justicia ya aprobó que Morena y sus aliados, tengan la mayoría relativa de la Cámara de Diputados. O sea, ellos ya tienen ahorita la facultad sin hacer como estas negociaciones con la oposición de hacer modificaciones a la Constitución. Entonces, el legislativo va a estar a lo que diga el ejecutivo. Entonces, si ahorita el judicial entra a esta misma onda, entonces ya se va a centralizar mucho el poder en una sola persona, que son las decisiones del ejecutivo, ¿no? Entonces, eso es lo que llaman a hacer un análisis. Y sigo insistiendo, o sea, ya hay un caso que es Colombia, y regreso a ese caso, ¿no? Entonces, en Colombia solamente participaron lo que fue el 5% de la población en la elección de magistrados. Entonces, ¿quién va a ir a votar? O sea, si realmente, o sea, nosotros, pregúntame, ¿quién es tu diputado? ¿De qué distrito perteneces? ¿Qué distrito federal perteneces? ¿Qué distrito local perteneces? 4. ¿Ya cambiaste tu INE de un lugar a donde? O sea, y pregúntame, ¿de qué distrito local? No tengo idea. O sea, al final de cuentas, en el INE. O sea, no viene en el INE. ¿No? Ahí viene tu sección. Al final de cuentas, o sea, si cosas básicas que desconocemos y somos personas que estamos interesadas en el tema, imagínate otras personas que dicen, pues quién sabe, todos roban, o sea, como que se va disminuyendo como esta bolsita de gente que realmente le interesa y no nada más va de, oye, necesito que vayas a votar por tal persona. Y ahí hay otra reflexión, o sea, que es una consigna que estuvieron diciendo mucho en estas marchas, que hablaban de el vender tu voto también es un acto de corrupción. Pues sí. Entonces, porque muchas personas se escudan de que no, es que el sistema de justicia es corrupto, es que todo esto es corrupto. Pues si nos vamos desde la cuestión de la corrupción, pues, güey, o sea, si tú vendes tu voto por una despensa, si tú vendes tu voto por un quinientón, si tú vendes tu voto por un programa social, eso también es corrupción. Si cuando te detienen, prefieres dar una mordida en lugar de que te den tu multa, también es corrupción. O sea, entonces ya estamos como que hay muchas cosas que si no pagamos los impuestos, que al final de cuentas, o sea, buscas la manera de no pagarlos, pues también eso es corrupción, ¿no? Entonces, esa bandera de, no, es que todos son unos corruptos, sí, o sea, sí está cañón, pero pues también nosotros como que pertenecemos ahí. Entonces, no hay que ser tan simplistas de esto es corrupción, esto no es corrupción. Aunque también hay algo en que estoy de acuerdo, que es la cuestión de que le bajen sus salarios a
magistrados y todos sus beneficios que tienen, porque también está brutal ese tema. O sea, los magistrados cada 2 años cambian totalmente vehículos, les dan cada año un nuevo, les pagan sus planes de teléfono, les tienen un chef privado, tienen viáticos nacionales e internacionales, o sea, tienen apoyo a gasolina, o sea, es irreal lo que ganan los magistrados, ¿no? Entonces, y dices, güey, cuando ahorita un salario mínimo está cañón, un policía, o sea, ya tan solo un policía, o sea, insisto, no sé, no tengo muy clara la estructura del Poder Judicial, pero sí es algo como muy, muy lejano, ¿no? El sueldo de un magistrado a alguien que Sí, nada que ver. Sí, pues sí. El chef privado gana más que un policía. Sí, o sea, entonces sí está cañón. Yo creo que el jardinero del juez gana más que un policía. Sí, entonces la verdad sí es algo bien interesante, porque yo creo que si se pasa la reforma, sí va a reconfigurar mucho la manera en cómo se va a impartir la justicia, y más que nada por estos temas, ¿no? O sea, te digo, hay cosas buenas y cosas malas, ¿no? Las cosas malas es cómo pretendes en un país poner una cuestión de elección popular cuando ni siquiera les importa un poco pues, las demás elecciones, ¿no? Esa es una. Y la segunda es que estoy de acuerdo, es esta cuestión de tanto privilegio a los magistrados, ¿no? O sea, yo creo que debe de haber como un punto medio. No Bueno, sé. aunque, mira, podría justificarse un poco en el hecho de que si un magistrado gana tanto, es menos probable que sea corruptible. Pues no O corrompible, sé. como se dijo. Porque eso es un argumento que también se da mucho con los policías, que si los policías ganaran bien, tuvieran prestaciones buenas o dignas o como les quieran llamar, no serían tan propensos a que estén ahí corriendo por mordidas. Y eso se puede comparar con otros países si quieren, con el que quieren de su preferencia. Y entonces, sí está cañón que ganen tanto los magistrados, pero entiendo tal vez un poco el argumento de que sea para que no sean tan fácilmente corrompibles. Pues sí, pues no lo sé. No le puedes llegar y, oye, te doy 50,000 pesos porque me libré ese caso. No manches lo que me gano en un día. Pues no lo sé, porque al final de cuentas ya entran a otras negociaciones, porque regresamos al punto de Maduro. O sea, Maduro no está ahí por el dinero, está ahí por el poder. Entonces, el poder económico no es lo mismo que el poder. Pues no. Entonces, o sea, ahí ya entraríamos como una dialéctica, así de, ¿qué es el poder? O sea, realmente esas Yo no personas... digo por poder, yo digo simplemente por ingresos. O sea, ya no sería una corrupción tan banal como algo económico, que es por lo que se le llega a la mayoría de la gente. Ya sería más complicado corromper a alguien que está intelectualmente más preparado, que no tiene ninguna carencia o escasez económica o cosas así. Puede sonar muy, muy elitista, pero pues es más difícil corromper a alguien que ya lo tiene. Pues no lo sé, porque al final de cuentas yo creo que están como que debe de cambiar un poco la percepción. O sea, sé que me voy a meter a utopías bien cañonas, porque al final de cuentas deberían de velar por el bien común, ¿no? Deberían de velar por la cuestión social, porque estoy en un puesto de magistrado y voy a buscar que realmente genere un cambio, pero pues no lo hay, ¿no? Sí. Entonces, pero no hay que olvidar que si se cambia la reforma a nivel federal, como vivimos en una federación, se va a tener que bajar en los estados. Entonces, al final de cuentas... ¿Y eso qué quiere decir? Pues que aquí también en Puebla, en los estados se van a elegir de manera popular a los magistrados. Uh-huh. Entonces, si ahorita... No sé, es que te digo que en los estados es una bola rara ahí de cosas. Pero bueno. Para ser elegible a votación tienes que cumplir un promedio y ciertos estudios, ¿no? Uh-huh. Y cierta carrera. Y cierta carrera. Okay. Y ya, pero sí. O sea, no puedes llegar el Cuauhtémoc Blanco y decir, quiero ser juez. No. Tiene que haber cruzado un proceso. Sí. Okay. Sí, entonces, pero pues sí, pero si se aprueban, se va a tener que bajar aquí a los estados y pues ya ahí será otra cuestión, o ver cómo se va a lograr. Pero bueno, amigos, amigues y amiguitos, pues así las historias en esta semana, en este tiempo que no nos vimos, y pues esperamos que para la próxima vez que grabemos ya sepamos si la aprobaron, si no la aprobaron, si hubo modificaciones, si no hubo modificaciones, y ya les contaremos el chisme. Entonces, no sé si tienen algún tema del que quieran que hablemos, ahí nos mandan un comentario.
Y pues bueno, pues muchas gracias a Sala Bruja, muchas gracias a todos. Báñense. Cuídense. Adiós. Gracias por escuchar este programa. Comparte este contenido y recuerda que la historia está escrita por muchas verdades. Muchas verdades. Lo que nadie vio. En vivo cada 15 días en las redes sociales de Ciudadanía Viva y Sala Bruja.